Un abrazo a cada uno de ustedes esta mañana. Un placer poder estar juntos, trabajando. Hoy día ya casi mitad de semana, casi fin de mes. Bienvenidos al curso de literatura. En esta oportunidad estamos trabajando la literatura universal. Voy a pedirles a todos ustedes un saludo a los que han saludado temprano. Voy a pedirles por favor que puedan ustedes escribir sus nombres y apellidos nuevamente para la asistencia grabada del día de hoy. Hoy día, miércoles 28 de abril. ¿Sí? Día miércoles 28 de abril. A ver, voy a pedirles por favor que puedan ustedes colocar sus datos y en breve estamos empezando. Muy bien, nosotros estamos estudiando todo lo relacionado a este movimiento literario de los griegos. Estamos estudiando literatura occidental, estamos estudiando básicamente todo lo que tiene que ver con los aspectos importantes de lo que pasó en la literatura antigua, la literatura básica de lo que es los griegos, ¿ok? Los griegos. Entonces, nosotros estos días, la semana pasada y el día de ayer, estábamos viendo un poco sobre a este autor, uno de los autores más importantes, sin lugar a dudas, fue el gran Homero. Homero, de alguna u otra manera, es un autor reconocido en la antigüedad griega, un hombre, un personaje importante, en la cual, de alguna u otra forma, nos permite pensar básicamente en su autoría. Parte como la exposición, de alguna otra forma, de lo que corresponde nuestra literatura universal. Hemos estado analizando entonces a Homero, hemos estado analizando dos obras muy importantes, ¿verdad? Dos obras muy importantes. Una, la obra La Ilíada, vimos la semana pasada un poco el fragmento de la obra La Ilíada, y la otra, estuvimos el día antes de ayer hablando sobre la Odisea, ¿ok? Sobre la Odisea. Ahora, obviamente nosotros en la Odisea estábamos hablando un poquito sobre lo que corresponde básicamente al viaje de Ulises, ¿verdad? El día lunes estuvimos hablando un poquito sobre ese fragmento importante de esta obra llamada la Odisea, ¿ok? Vimos algunas aventuras importantes que nos corresponde a cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a proyectar en la pantalla entonces nuestro material el día de hoy y espero que todos me puedan acompañar con nuestros materiales, también en Classroom, un poquito para seguir tratando sobre el gran Homero. Básicamente lo que queremos es tratar sobre este género importante de lo que es la épica. Homero se ubica dentro de la épica griega, ¿ok? Homero se ubica dentro de lo que es la épica griega. Esta épica que hoy día vamos a estar estudiando, básicamente. La épica griega constituye básicamente un aspecto importante de la literatura. Se desarrolla en un contexto bélico, se desarrolla en un contexto muy trágico, se desarrolla en un contexto en la cual la literatura estaba en formación.
En realidad con los griegos se desarrolla la literatura. Hay que pensar, chicos, esta mañana que estos aspectos informativos, estos aspectos en la cual se establecen las culturas antiguas, la formación de las culturas, es básicamente gracias a el aspecto de un estudio, ¿ok? De un estudio literario, una, por ejemplo, de las culturas más antiguas que hubo, es la cultura griega. La cultura griega ha sido básicamente el modelo por la cual el ser humano ha querido imitar. La cultura griega nos asombra con las hazañas de los héroes, nos asombra con el gran espectáculo que se hace en honor a sus autores. Y es que en la antigüedad, así, aparecieron una serie de hechos, de sucesos, por ejemplo en Grecia, como fue el caballo de Troya. En el Perú también hubieron muchos descubrimientos, por ejemplo en Huánuco, sobre las manos de Cotox, en una cultura ancestral aquí en el Perú. En base a esos descubrimientos de la arqueología que aporta datos muy importantes, porque aquí hay que entender, mis queridos alumnos, que la literatura se apoya de otras ramas de la ciencia. Una de ellas es la historia. Yo siempre les he dicho a ustedes que la literatura debe estudiarse junto con la historia. Cuando se estudia la literatura junto con la historia, básicamente vamos a entender varios aspectos del contexto. Pero también hay otras ramas de la ciencia como la arqueología. Esa arqueología que de alguna manera u otra nos permite entender y comprender qué es lo que pasó en determinado lugar. ¿Qué es lo que pasó con ese hecho? ¿Qué es lo que pasó en su momento? Entonces la arqueología nos ayuda muchísimo a comprender básicamente el suceso propio de lo que es el aspecto literario. ¿Ok? De lo que es el aspecto literario. Ahora, obviamente, este tema importante nos permite pensar básicamente en lo que es el aspecto literario. El aspecto literario. Y nosotros esta mañana queremos de alguna u otra forma comprender eso. ¿En qué nos ayuda el aspecto literario? ¿Ok? El aspecto literario. Ahora, la poesía épica fue uno de los primeros géneros más antiguos que existió en el mundo de la literatura. ¿Ok? Básicamente, este aspecto importante de lo que es la literatura. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta épica de la literatura fue una de las primeros géneros importantes en la cual, de alguna otra manera, ¿ok? De alguna otra manera, nos permite pensar básicamente en un término importante: las hazañas de los héroes. ¿Ok? ¿Ok? Las hazañas de los héroes. Entonces, esas hazañas de los héroes en la cual se relatan historias mitológicas. ¿Quiénes eran los personajes, digamos así? ¿Quiénes eran los personajes de lo que corresponde estas hazañas de los héroes? ¿Quiénes cantaban estas hazañas de los héroes? Existieron dos personajes importantes que comenzaron a cantar las hazañas de los héroes. ¿Y quiénes fueron estos personajes? ¿Quiénes fueron estos personajes? Bueno, estos personajes eran llamados los aedos y los rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas? Así es que yo quiero, por favor, que apuntes allí, porque eso no está en tu sesión de clase, pero quiero que tú apuntes allí. ¿Quiénes fueron
los aedos y los rapsodas. ¿Quiénes fueron estos personajes que de alguna manera u otra podemos decir que eran los cantantes de la época antigua en Grecia? ¿Ok? Así que no olvides esto. Los aedos y los rapsodas. Por ejemplo, Homero era un aedo. ¿Cuál era la diferencia entre un aedo y un rapsoda? El aedo cantaba, ¿ok? Componía y cantaba composiciones propias. ¿Ya? El aedo cantaba las hazañas de los héroes, composiciones que él creaba propias. El rapsoda cantaba, es cierto, cantaba las hazañas de los héroes, pero cantaba, ¿ok? Cantaba las composiciones de otros. ¿Ok? Cantaba las composiciones de otros. Esa era la diferencia. Esa era la diferencia entre el rapsoda, ¿ok? El rapsoda y el aedo, ¿ya? Y el aedo. Esa era la diferencia. Entonces no olvides ese punto diferencial entre un aedo y un rapsoda. Homero era un aedo, ¿ok? Y mucho se habló sobre la cuestión homérica, si es que existió Homero, si no existió Homero, cómo siendo ciego pudo haber escrito la obra, la Ilíada, la Odisea. Muchos aspectos, especialmente en el siglo XVII, XVIII, se comenzó a hablar del gran Homero de alguna otra forma, ¿ok? Del gran Homero de alguna otra forma. Y eso nos permite pensar de la importancia que tiene Homero para la literatura, ¿ok? La importancia que tiene Homero para la literatura. Entonces, esto era básicamente las diferencias entre lo que era un aedo y un rapsoda, ¿ok? Un aedo y un rapsoda. Las manifestaciones literarias más antiguas corresponden a la poesía épica. ¿Ok? A la poesía. Vamos a leer, por ejemplo, ahí un minuto. Quiero que por favor ustedes puedan leer un minuto lo que es la poesía épica y luego vamos a seguir comentando. A ver, te voy a dejar un minuto para que puedas leer algunos aspectos de la poesía épica. Es importante que nosotros, cuando observamos un material, cuando observamos algunas partes, algunos puntos de las características de lo que estamos tratando, nos va a ayudar muchísimo a pensar básicamente en nuestro tema. ¿Ok? El tema importante de lo que estamos viendo esta mañana. Un aspecto importante de la épica griega era que no solamente en Grecia, sino en todas las civilizaciones de la antigüedad, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en el Ramayana. El Ramayana de la literatura hindú, obviamente, era de alguna otra forma una característica propia de la épica. El Ramayana, ¿no? Entonces ya las culturas antiguas nos hablaban un poco de las hazañas de los héroes, ¿ok? Estos poemas, estas formas literarias ensalzan, ennoblecen el pasado legendario de un pueblo. Era muy común que se cantaba las hazañas de los héroes. Era muy común que se cantaba de alguna manera u otra esas hazañas de los héroes. Muy bien, entonces, esto era lo que era la poesía épica. Eran poemas, eran cánticos, por eso cuando nosotros hablamos de la Odisea e incluso del texto que tú tienes de la Odisea,
es por cantos. Eran los aeros y raxodas que cantaban estas hazañas importantes de los héroes. Evidencia el pasado legendario de un pueblo. En la épica se cantaban estas hazañas, pero no eran los héroes humanos necesariamente, eran los héroes mitológicos. Hay una gran diferencia aquí. En la antigüedad se hablaba mucho de la combinación entre lo que eran los dioses con los seres humanos. Por ejemplo, las hazañas de los héroes constituyen básicamente a los semidioses. Vimos que el gran Aquiles era un semidios. Obviamente, eran historias acaecidas en un pasado legendario que solían transmitirse de boca en boca. Obviamente, la poesía de Homero, ¿ok? La poesía de Homero se transmitió de generación en generación. Se hizo muchas versiones de la idea de la Odisea. Entonces, estas hazañas se iban cantando de un lugar a otro, obviamente, donde se determinaba el arte del verso. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ok? La poesía entonces constituye de alguna otra forma un aspecto importante en el aspecto de la lírica. ¿Ok? De la lírica. Bien, vamos a seguir leyendo entonces la imagen que está allí en nuestra pantalla sobre la épica griega. Obviamente, dentro del mundo de las hazañas narradas, tenían un cierto fondo histórico. Por ejemplo, la Ilíada tiene un fondo histórico que es la guerra de Troya. La guerra de Troya, como nosotros habíamos visto la vez pasada, habla sobre las hazañas del gran Homero, que de alguna otra forma nos permite pensar en que expresaba los valores y las pasiones del ser humano. ¿Okay? Siempre la literatura, aún antigua, expresaba básicamente las pasiones del ser humano, los sentimientos del ser humano. Eso era muy importante en la literatura. Dentro de la literatura épica destacan la obra, como habíamos dicho, de Homero, pero no solamente Homero, sino de Hesíodo, es otro autor importante de la épica griega. Ellos constituyen aspectos y factores importantes de la épica griega. Ok, entonces, eh, esta mañana cada uno de nosotros tenemos el concepto importante de lo que corresponde nuestro tema el día de hoy. ¿Ok? Lo que corresponde el día de hoy. Uno de los autores entonces que estábamos viendo estos días, estas semanas, es al gran Homero. Vamos a continuación a ver un poquito sobre la vida de Homero. Ya vamos a ver un poco quién era Homero, básicamente, sobre su vida y obra. Vamos a ver un poco de lo que constituye quién era este gran poeta Aedo Homero. Vamos a compartir la pantalla entonces el video educativo y te voy a enviar el link en el canal de YouTube, en el chat del Meet. Por favor, todos viendo al gran Homero y las características de su obra, la Ilíada y la Odisea.
Homero, cuya existencia se piensa que fue en el siglo VIII a.C., es la máxima figura legendaria de la literatura griega. Es el arquetipo del poeta de la antigüedad. 7 ciudades se compiten en su nacimiento: Esmirna, Quíos, Kos, Pilos, Colofón, Argos y Atenas. Se lo ha Ok, chicos, vamos a ver que se establezca el video. Los que están en el Meet, en el YouTube, sobre el video, estamos viendo sobre la existencia de este gran personaje de la literatura, la máxima figura legendaria, el arquetipo del poeta de la antigüedad, decía el comentario, ¿no? Por lo general, siempre se coloca, ¿no? Siempre se coloca o se observa la imagen de Homero de esa manera, ¿no? Como un cieguito, como un hombre que de alguna otra forma, se quedó ciego. Algunos dicen que fue de muy pequeño, otros dicen que fue de una época importante de lo que constituye, ¿no? Entonces, aquellos que están en el video del YouTube, ok, voy a pedirles por favor que observen el video en el canal de YouTube y luego seguimos comentando. Ojalá que se pueda restablecer la señal aquí en el compartimiento de pantalla para seguir observando el video. Profe Dan, me tengo que retirar. Necesito ir al hospital, no sé si... Ok, hija, no hay problema, no hay problema. Gracias. Vamos a tratar de poder nuevamente activarles el video en la pantalla. Aquellos que han estado observando a través del YouTube, pueden ustedes darse cuenta de algunos aspectos del gran Homero. Estamos estudiando la épica griega, estamos estudiando básicamente los aspectos importantes de lo que significó la épica griega. ¿Sí se me escucha? Quiero que me confirmen, por favor, ¿se me escucha bien? Sí, profesor. Ok, perfecto, muy bien. Ya, yo trabajo siempre con la laptop y el celular. Ahorita estamos hablando por el celular, algunos inconvenientes aquí con el compartimiento de la laptop, pero todo solucionable. Hay algunas ciudades en Grecia que se pelean por Homero. Algunos dicen que nació en Asia, otro dice que nació en Atenas, otro dice que es de Esparta, en fin. Hay varios puntos importantes en los cuales se pelean por saber de dónde es Homero. ¿De dónde es Homero? Y es que Homero era muy legendario, él era muy tradicional. El gran Homero era
de alguna otra manera un personaje muy, pero muy conocido en su época, de alguna u otra forma. Ahora sí, voy a proyectar nuevamente en la pantalla un poco sobre la vida y obra de Homero para aquellos que no han podido verlo. Por favor, voy a pedirles que puedan observar nuevamente la pantalla, ahora sí, para tratar la cuestión homérica, que es lo que nos interesa sobre la obra de la Ilíada y la Odisea. Aquellos que ya han visto, por favor, quiero que se mantengan ahí y vamos a ir revisando un poco sobre las características de estas dos obras y sus comparaciones. Homero, cuya existencia se piensa que fue en el siglo VIII a.C., es la máxima figura legendaria de la literatura griega. Es el arquetipo del poeta de la antigüedad. 7 ciudades se compiten en su nacimiento: Esmirna, Quíos, Cos, Pilos, Colofón, Argos y Atenas. Se lo ha descrito como un cantor invidente, signo de sabiduría entre los griegos, que cantaba sus poemas en las cortes y plazas. Sus restos reposan en Ios, y su existencia aún se encuentra en estudio. Sus 2 grandes obras, la Ilíada y la Odisea, que durante la antigüedad no se dudó de la existencia y autoría de Homero en estos 2 poemas. Sin embargo, los críticos alejandrinos afirmaron que fueron escritas por 2 autores distintos. Por esa razón, Aristarco soluciona la polémica, afirmando que Homero había escrito una en la juventud y otra en la vejez. Estas 2 grandes obras son un éxito total, que inclusive fueron llevadas al cine. Como por ejemplo Troya, protagonizada por Brad Pitt, Orlando Bloom y Eric Bana, en el año 2004. En el año 1997 fue grabada La Odisea, protagonizada por Armand Assayas y Greta Scacchi. Donde se muestran las aventuras de Ulises en su retorno a su hogar. La Ilíada narra los episodios del asedio aqueo a la ciudad de Troya, en griego Ilión. Esta batalla duró aproximadamente 10 años, cuyos principales personajes son Aquiles y Héctor, entre otros. La Odisea se refiere al regreso de Ulises a su tierra Ítaca. Su ilusión es regresar a su casa junto con Penélope y Telémaco, luego de haber estado en la guerra de Troya. También a Homero se le atribuyen 34 poemas escritos en estilo épico, más conocidos como himnos homéricos. La popularidad alcanzada por las epopeyas homéricas generó todo un movimiento de sucesores que generaron los ciclos épicos. El ciclo más popular es el troyano, iniciado por Homero, continuado por Artino de Mileto en la Etiópida, luego por Lesque de Lesbos en la pequeña Ilíada. Si te gustó este contenido, dale por favor like. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. Muy bien, entonces ahí vimos un poquito sobre todo lo que tenía que ver con el gran Homero,
algunos aspectos importantes sobre su vida, el resumen de las obras, que es muy importante tratarlas nuevamente, sobre el resumen, el argumento de la obra La Ilíada y la Odisea. Solamente para poder recordar, Homero era un poeta aedo, no olvides eso, era un hombre que compuso sus propios poemas. Él fue un hombre objetivo, fue un hombre que vivió la época dorada en la antigüedad en Grecia. Era considerado el padre de la poesía occidental. Con él podemos decir que se origina en la poesía épica, con Homero. Obviamente fue el primer poeta oral en la antigua Grecia. Fue el primer poeta que cantaba las hazañas de los héroes. Su verdadero nombre fue Melesígenes, no olvides eso. Su primer nombre, y el único, el auténtico, fue Melesígenes. Y aunque se ha dudado de su existencia, la tesis mayormente aceptada es la que se estima que vivió entre el siglo IX y siglo VIII. O sea, en otras palabras, entre los años 800 y los años 700 antes de Cristo. Entonces, era un personaje real. Era, sin lugar a dudas, un personaje real. Sobre su vida, solo nos han llegado datos legendarios. Según la tradición, nos ha llegado algunos datos importantes. Algunos dicen que él nació en Esmirna, otro dice que en Rodas, otros en Salamina, Quíos, Atenas y entre otras ciudades griegas. Lo que se sabe es que desde joven él fue maestro. Era muy común en la época griega aprender a enseñar. Las personas de alguna manera u otra aprendían. Y eso era muy importante. Recuerda que la filosofía era el círculo de todos los maestros de la época. Homero se nutrió de una filosofía arcaica en su época. Dice luego la tradición que ya de viejo se volvió ciego y literato. No sabemos cómo se volvió ciego, pero siempre tenemos la imagen que tú ves en la pantalla, ¿no? De ese cieguito. Los griegos siempre tenían la característica de poder, de alguna manera u otra, representar a través de imágenes, estatuas, a sus personajes importantes. Hacia el siglo VIII surgió la cuestión homérica. ¿Qué era la cuestión homérica? Era la discusión sobre la existencia de Homero, si vivió o no vivió, de cómo siendo ciego pudo haber escrito sus obras, cómo él pudo haber vivido la época de Troya. Esa era la cuestión homérica. Unos niegan, algunos autores niegan que Homero haya escrito esos poemas de la Ilíada y la Odisea, indicando posiblemente que él solamente las recopiló y las seleccionó, o sea que era un rapsoda. ¿Ok? Algunos afirman que sí, el gran Homero escribió esta historia de la Ilíada y la Odisea en la época heroica de Grecia, entre el siglo VIII y siglo VII. Una vez más, esto se refiere a lo que era la cuestión homérica, sobre lo que significó básicamente la existencia del gran Homero. Ok, entonces tenemos ahí algunos aspectos importantes que nos van a ayudar básicamente en nuestro análisis. Ok, muy bien, hijo. Lo importante es que nosotros podamos entender el texto, podamos entender básicamente todo lo que corresponde a los datos importantes, en este caso del gran Homero. ¿Cuáles son las características de sus obras? Tú en la pantalla y en tu material tienes básicamente eh, un análisis comparativo. Quiero que lo leas bien, por favor, ese análisis. Muy bien, por los críticos alejandrinos, excelente. Mira, por favor, la comparación y luego vamos a hacerte algunas preguntas.
Vemos ahí, y me alegra mucho que estemos ahí investigando todo el tema, porque eso es importante, investigar algunos aspectos de la lectura. La idea de la Odisea pertenece al género épico. Aquí tenemos las dos, el cuadro diferencial que tú tienes que aprendértelo. Ambas obras son concisas, son claras, son sólidas, son donde el narrador es un narrador omnisciente, un narrador, un poeta que sabe la historia en realidad. Los dos son de especie una epopeya. La epopeya son los cantos de las hazañas mitológicas de los héroes. En la Ilíada vemos a Aquiles, un semidios. En la Odisea, Ulises, que no era generalmente un semidios, pero sí era una persona que enfrentaba el destino de los dioses. En la Ilíada, 15.774 versos hexámetros en 6 sílabos, contra los 12.110 versos de hexámetros de la Odisea. Increíble. Es increíble cómo Homero escribió tanto. Es increíble cómo el gran Homero escribió tanto. La Odisea se compone de 24 cantos, 24 capítulos, al igual que la Odisea y la Ilíada. Nosotros, a ver, ¿quién recuerda lo que dijimos con respecto a la Odisea y la Ilíada? ¿Son dos obras diferentes o solamente es una obra? ¿Qué habíamos hablado el día lunes? A ver, quiero sus opiniones. ¿Es una sola obra o son dos obras diferentes? A ver, dice por ahí dos obras diferentes, una obra diferente. A ver, los chicos ahí, los chicos que están ahí activos, a ver, ¿qué constituye la obra La Ilíada? Stephanie por ahí. Camila. A ver, algún varón, algún muchacho ahí que nos diga en qué consistió estas obras. Ah, muy bien. A ver, hemos dicho que estas dos obras son una. La Odisea es la sucesión de la otra. Es la continuación. Por lo tanto, Homero escribió en un solo porrazo todos los dos. Pero ya para el siglo XVII y XVIII se comienza a dividir por sus características, por su temática, por su contenido. No olvides eso, ¿eh? Ambos pertenecen a la literatura oral. Homero obviamente lo cantaba y también lo escribía. ¿Qué narra la Ilíada? Recuerda que el contexto histórico de la Ilíada es la guerra de Troya, que duró 10 años. Ya la guerra de Troya duró 10 años, ¿ok? Pero Homero solamente narra los 51 días del noveno y décimo año de la guerra de Troya, ¿ok? En Ulises, en la Odisea, narra los últimos 58 días de las aventuras del gran Ulises. ¿Cuál es el tema de la Odisea? Bueno, el tema es la cólera de Aquiles, ¿verdad? Hemos visto la cólera de Aquiles. Quiero por favor pedirte en el chat del Meet que en base al fragmento que hemos leído la clase anterior, quiero que tú me escribas en el chat de Meet todos, los 19 y 18 chicos que estamos, quiero que me escribas el fragmento que vimos en el curso de literatura. ¿De qué trata el fragmento que vimos en el curso de plan lector? Analizamos la Ilíada, un fragmento sobre la cólera de Aquiles. Quiero que me digas de qué trata ese fragmento y de qué trató el fragmento que leímos el día lunes sobre Ulises y el ciclo. A ver, quiero que usted me diga en el chat del Meet, quiero que me escriba. Esta es una participación oral, por favor. Texto 1, texto 2. Texto 1, la Ilíada. Texto 2, la Odisea. Quiero que me diga de qué trató el fragmento que leímos la semana pasada, el texto 1. Y el texto 2, el fragmento que leímos este día lunes. A ver, todos tienen que participar para su calificativo.
A ver, vamos a leer lo que ustedes han escrito. Siempre le damos un tiempito. Muy bien. Ya, a ver, Nicole, Yanira, Tracy también, Sajori también. Ok, a ver, estamos leyendo. Bueno, no me están explicando nada sobre lo que trata la primera y la segunda. En la primera, obviamente, el texto que leímos en plan lector. A ver, ¿de qué trató el texto que leímos en plan lector? No quiero saber la obra en general porque eso ya lo estamos viendo. Pero habíamos leído un fragmento la semana pasada. Eso no me da un indicador que ustedes no están repasando los fragmentos y las lecturas de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos un fragmento en plan lector. ¿De qué trató ese fragmento que leímos, la Ilíada? ¿De qué trató? A ver, alguien que pueda prender su micro si quieren y pueden contestarme o si no traer el chat. ¿De qué trató la historia? Ya, la venganza de Aquiles, ¿ok? La venganza de Aquiles. Aquiles peleaba con un enemigo. ¿Quién era su enemigo? Ok, con Héctor, ¿verdad? Con Héctor. Peleaba con Héctor. Obviamente, ¿por qué? A ver, ¿cuál es la razón por la cual él peleaba con Héctor? ¿Cuál es la razón? Porque mató a Patroclo, muy bien, mató a su amigo Patroclo. Ese es el análisis del fragmento. Ahora, el día lunes habíamos visto un poquito sobre Ulises, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, correcto. Muy bien Tracy, muy bien Elías, correcto. Ahora, el día lunes vimos sobre Ulises y el cíclope, ¿verdad? El cíclope mataba comiendo a las personas que iban con Ulises. Ustedes tienen que completar la lectura, ya saben, para la ficha correspondiente. Allí tenemos a los personajes de la obra La Ilíada. Tenemos a Aquiles, a Agamenón, a Helena, a Néstor, a Héctor, a Paris y a Príamo. Obviamente falta Patroclo. Tenemos a los personajes de la obra La Odisea, Odiseo o Ulises, el rey de Ítaca, era el rey en la cual obviamente fue rey después cuando llegó a Ítaca. Telémaco, Penélope, Atenea, Circe, Calixto, bueno, una infinidad de dioses y personajes mitológicos que hemos visto en cuanto a las características, ¿ok? Entonces, tenemos ahí un cuadro comparativo entre la obra la Ilíada y la obra La Odisea como una manera de resumen. Y de esta forma estamos terminando lo que es la épica griega. Hemos dedicado 2 semanas a estudiar a Homero, a conocer un poco sobre la obra La Ilíada y La Odisea. Yo te invito de que si tienes oportunidad de ver la película completa de La Ilíada lo puedes ver, o la obra La Odisea lo puedes ver o leer. Realmente son obras en donde uno puede ambientarse a una época histórica, ¿no? De lo que sucedió en otras culturas lejanas. Pero recuerda que la cultura griega es la cultura más fuerte que hubo en la época antigua. Y ya luego, la próxima semana, vamos a continuar con otros aspectos de la literatura griega. Estos días hemos visto lo que era la épica, la hazaña de los héroes a través de Homero. La próxima semana vamos a estudiar el teatro griego. El origen del teatro griego es un género que a mí me encanta, me fascina, espero que ustedes también. Vamos a estudiar sobre el teatro. ¿Qué pasó en la antigüedad? ¿Cómo la vida se representaba en el teatro griego? ¿Ok? Entonces, de esta manera, vamos a trabajar la próxima semana y vamos a ver una obra teatral en Grecia. Como siempre, es un placer con ustedes estar, chicos. Cuídense mucho, nos vemos. Chao. Sigan en Classroom, sigan enviando sus actividades, sigan enviando sus tareitas, por favor, porque estamos en la fase final. Cuídense mucho, sigan con el horario escolar. Cuídate, hija, nos vemos. Chao, chao, chao a todas y a todos.